Ahora estudiaremos el taller de capacitación hacia una nueva escuela mexicana, que lo tomamos para iniciar el ciclo escolar 2019-2020, pero lo retomaremos para la preparación para la promoción horizontal. Vamos a la presentación. Dice el punto más importante: la transformación de nuestras escuelas tiene como base la convicción de que todos nuestros esfuerzos deben estar centrados en el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para que ello suceda, es necesario un magisterio orgulloso de su profesión, comprometido y consciente de su papel social. Por eso impulsamos acciones específicas para la revaloración del magisterio nacional. Muy importante, como dice aquí, la transformación de las escuelas tiene como base la convicción de que todos nuestros esfuerzos deben centrarse en nuestros alumnos. De ahí vamos a avanzar al anexo 1. Artículo 3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Aquí hay una modificación. Anteriormente la educación inicial no se consideraba como educación básica. Sí era importante, pero no estaba incluida en la educación básica. Con la reforma al artículo 3, educación inicial ya es parte de educación básica. Por lo tanto, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Su enfoque será de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La educación en México va hacia ese enfoque. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Número 1. Garantizada por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Con esto, el concepto de democracia va más allá de una estructura jurídica y de un régimen político. Va mucho más allá de eso, va hacia lo económico, lo social y lo cultural de un pueblo. Será nacional la comprensión de nuestros, inciso B, será nacional la comprensión de nuestros problemas,
al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y al acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso C. Contribuirá a la mejor convivencia humana. El aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión o de grupos, de sexos o de individuos. Inciso D. Ser equitativo. El Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Se respaldará a estudiantes con vulnerabilidad social. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Inciso E. Será inclusivo. Eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Inciso G. Será integral, educará para la vida, desarrollará capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. H. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 3. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 4. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua. Esto va dirigido hacia los docentes. Vamos al punto más importante que dice: sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Anexo 2, aquí nos trae estadísticas, montos que se van para los beneficios, eso pues no nos meteremos mucho ahí. Pero aquí nos vamos al punto 8. La escuela es nuestra. Beneficiará a las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las zonas de mayor rezago del país, preferentemente en localidades de muy alta y alta marginación. Anexo 3. Contenidos principales de anteproyectos de leyes secundarias en materia educativa. Elementos comunes. 1. Sientan las bases del proyecto educativo de la Cuarta Transformación, ubicando al derecho a la educación como el motor de los cambios sociales y culturales que detonará el desarrollo social y económico del país. 4. Garantizan a todas las personas una cobertura universal que va desde el acceso a la educación inicial hasta la educación superior. 6. Priorizan a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad para lograr una equidad en educación. Construyen un proyecto educativo apegado a la realidad nacional, reconociendo contextos regionales y locales en la prestación del servicio educativo, de los servicios educativos.
11. Centran la prioridad en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Revaloran a las maestras y los maestros con base en una carrera justa y equitativa que les reconozca su importancia. 13. Respetan los derechos de las maestras y los maestros sin imposiciones y la promoción de un diálogo constante para la mejora continua de la educación. Crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus sentidos. 14. Establecen una comunicación tripartita entre la Federación, las entidades federativas y las representaciones sindicales en los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento. 16. Dignifican a los planteles educativos, fortalecen las condiciones para el desarrollo de la infraestructura con la participación comunitaria. 17. Impulsan una educación basada en valores, con una visión humanista y social que reconoce las diferencias de las personas. 19. Reconocen la importancia de la pluriculturalidad del país y los aportes de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso educativo. Elementos a destacar de la propuesta de Ley General de Educación. 1. Crea una nueva Ley General de Educación que establece el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, que concibe a la educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la nación. 2. Coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, señalándolos como el interés superior dentro del sistema educativo nacional. Recupera la Rectoría del Estado en la educación estableciendo que se consideran como un servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio. 4. Si las bases para la nueva escuela mexicana, que es el instrumento del Estado que tiene por objeto alcanzar la equidad y la excelencia educativa a través de su mejoramiento integral y máximo logro de aprendizajes. 6. Señala al Sistema Educativo Nacional como una comunidad educativa y máxima instancia de educación en el país, encargado de la planeación y la implementación de acciones para combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género. 7. Dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. Reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior. Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto a la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Busca que la educación inculca valores como la honestidad, la libertad, el respeto por la naturaleza y por las familias, además del aprecio por la diversidad cultural y lingüística del país, así como el diálogo y el intercambio intercultural. 11. Promueve una cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar. Promueve una educación humanista para desarrollar en el educando el pensamiento crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus sentidos. 14. Reconoce la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas a través de una consulta previa e informada. 15. Garantiza una educación que atienda a las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras al aprendizaje a través de los servicios de educación especial. 17. Fomenta estilos de vida saludable en los educandos con la activación física, hábitos de alimentación, la práctica del deporte y la educación física, además de establecer la obligación del Estado para promover acciones de carácter alimentario,
en escuelas ubicadas en zonas de marginación y pobreza. 19. Establece la obligación de madres y padres de familia o tutores para participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Concibe los planteles educativos como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integra a las familias y a la comunidad. 22. Crea el Comité Escolar de Administración Participativa, que tiene por objeto la dignificación de los planteles educativos. 23. Reconoce el papel del Comité Técnico Escolar y dispone que cuente con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular el programa de mejora continua de cada escuela. 24. Establece la obligación para que se cuente con una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación, que normará los procesos y labores de cada plantel educativo. 27. Reconoce la necesidad de elaborar planes y programas de estudio de acuerdo con la realidad nacional, que reflejen los contextos sociales y regionales del país. 28. Recupera contenidos curriculares como el civismo, la historia, la filosofía, la música, la geografía y la educación sexual reproductiva. 29. Considera como elementos fundamentales de la educación y la cultura el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación. 31. Reconoce la participación de los municipios en el mantenimiento de los planteles educativos. Aquí son los mismos puntos. Aquí dentro de los criterios, dice que la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Esto lleva a preferencia, por ejemplo, en la promoción horizontal. Algunos puntos se repiten y otros puntos ya son para el Senado de la República. Así que pues no nos corresponde. Se repite eso de la Ley General de Educación, ya lo revisé, es lo mismo. Aquí también. Y hay unos que se repiten, ¿eh? Anexo 4. Hacia una nueva escuela mexicana, primeros pasos. El primer punto, se derogó la derogación de la reforma 2013 en materia educativa. Uno, acciones realizadas. Plan y programa de estudio para el ciclo escolar 2019-2020, un alto en el camino. Ruta para el cambio curricular. La aplicación del plan y los programas de estudio serán de la siguiente manera para el ciclo 2019-2020. Inciso A. En primero, segundo y tercero de preescolar, primero y segundo de primaria y primero y segundo de secundaria, se aplicará el plan de estudios 2017. En tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y en tercero de secundaria, se aplicará el plan de estudios 2011 y los componentes de autonomía curricular, desarrollo personal y social del plan de estudios. Aquí pues ya lo trae en tablas lo que ya se mencionó. Ruta para el cambio curricular en la educación básica. Se reformulará en función de los criterios establecidos en el artículo 3º constitucional, que expresa que la educación será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Es indispensable avanzar hacia un currículo compacto y accesible, flexible y adaptable al contexto, factible y viable a desarrollar en el tiempo escolar disponible.
que contribuye a la formación de personas técnicamente competentes y socialmente comprometidas a la solución de los grandes problemas nacionales y globales, lo que implica fortalecer la formación ciudadana. Que fortalezca la formación de las niñas y los niños, las convicciones a favor de la honestidad, justicia, la libertad y la dignidad y otros valores fundamentales derivados de los derechos humanos. Modificación de las normas de evaluación. Aquí lo puse en los colores. Voy a leer por qué dice. 2. La acreditación en educación preescolar y en primero y segundo grado de primaria se da con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. La razón de este segundo cambio es que ni en educación preescolar ni en los primeros grados de educación primaria, las niñas y los niños por su edad, 3 a 5 en preescolar, 6 y 7 años en primaria, son autónomos. Su inasistencia a la escuela depende por entero de los adultos. Muchos de ellos son vulnerables a los cambios ambientales, por lo que enferman con frecuencia. No se puede penalizar a los pequeños por estas causas. La educación preescolar constituye un servicio para estimular el desarrollo infantil, ofrecer experiencias de aprendizaje que difícilmente tienen en su ambiente familiar. Algo similar ocurre en los grados primero y segundo de educación primaria. No se debe contribuir ni el rezago temprano, ni a la autopercepción de incompetencia de niñas, niños desde edades muy tempranas. Y B. La reprobación y la consecuente repetición no contribuye a mejorar el aprendizaje, puesto que niñas y niños reciben las mismas dosis de instrucción en la antesala del abandono escolar. La organización de clubes en los jardines de niños y escuelas primarias será decisión del Consejo Técnico de cada escuela. En educación preescolar y primaria, el personal docente y directivo decidirá en sesión de Consejo Técnico si continúa o no con los clubes. La escuela que decida no continuar con los clubes podrá reorientar ese tiempo para la formación académica y el desarrollo personal y social. A pesar de ello, se restablece la asignatura de tecnología en la educación secundaria. Talleres, los clubes pueden coexistir con los talleres si lo decide el Consejo Técnico. Descarga administrativa. La tarea docente demanda tiempo para pensar y diseñar las mejores situaciones de aprendizaje o actividades didácticas, así como para evaluar los logros de los estudiantes. En primer lugar, la tarea docente es la que debemos llevar en primer lugar, pero en ocasiones la carga administrativa hace que solamente lo hagamos de relleno. Nuevas acciones. Fortalecer la formación cívica y ética y promover la convivencia familiar. Con sugerencias de actividades que promueven la comunicación entre los miembros de la familia, el pasar tiempo juntos, la visita a otros familiares, la recuperación de tradiciones, así como la reflexión sobre estos acontecimientos relevantes en nuestra historia. Habrá fichas para la convivencia cívica y familiar. Fortalecimiento de la educación física, programa Suma Minutos. De la práctica de actividades físicas regulares y reducir el comportamiento sedentario. Esto lo que busca es reducir el comportamiento sedentario. Dice, si las niñas y niños tienen pequeñas pausas por 5 minutos con actividades que promuevan el movimiento dentro del aula entre las horas de clase, permiten captar la atención de los alumnos generando mayor concentración, mejor aprendizaje y estado de salud. La mayoría de las soluciones actuales a la inactividad física no se centran en hacer que los niños se muevan más durante la jornada escolar. Nuestro enfoque único de llevar el movimiento al salón de clases
tiene el potencial de hacer cambios radicales en la cantidad de tiempo que los niños están físicamente activos cada día. Suma Minutos es el programa dirigido a niñas, niños y adolescentes para mejorar las condiciones para el aprendizaje a través de la implementación de pausas activas dentro del salón de clases y el fomento de hábitos saludables. Esto se basa en 3 líneas de acción. 1. Pausa activa, que es realizar pequeños descansos con actividades en movimiento durante la jornada escolar que sirvan para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el aula. Son actividades de 3 a 5 minutos. 2. Capacitación y actualización. Como fortalecimiento a la clase de educación física, la formación didáctica y metodológica de manera continua en la práctica de actividades físicas, mismas que se llevarán a cabo a través de una guía de implementación de actividades físicas dentro del aula de manera digital y tecnológico, material impreso, tutoriales en línea. 3. Juegos de convivencia escolar, sumados a la creación de hábitos saludables y a la promoción de las actividades físicas escolares y al fomento cívico-social a través de los valores. Promovemos la participación masiva de las siguientes actividades: béisbol, salto con cuerda, atletismo, fútbol, básquetbol, voleibol, tochito. Estamos terminando. Dice, programa de mejora continua en cada escuela. En el artículo 17 de los transitorios del artículo 3 constitucional, se establece que dentro de los consejos técnicos escolares se integrará un comité de planeación y evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral avance en los planes y programas de estudio y el aprovechamiento académico, la asistencia de los y las estudiantes, la formación y práctica docente, la descarga administrativa, el desempeño de las autoridades educativas, el contexto sociocultural de los estudiantes, la infraestructura y el equipamiento en las escuelas. Es lo que tendrá el programa de mejora continua. Más adelante analizaremos el manual del programa escolar de mejora continua. Mejoramiento de la infraestructura. En este ciclo escolar comenzará el programa La Escuela es Nuestra, que consiste en otorgar presupuesto directo a madres y padres de familia, organizados en un comité escolar para la administración participativa. Este programa comenzará en 12,000 planteles de educación básica ubicados en zonas de alta marginación y pobreza. Hasta aquí terminamos. Hacia una nueva escuela mexicana, el taller de capacitación.